Soy el monstruo que os habla. Muy buenos días para todas y para todos. Aquí estamos comenzando nuestra nueva clase de nuestro curso de género y sexualidad aquí en Cursar Virtual. Es para mí una alegría continuar con este curso que disfruto tremendamente y pienso junto con ustedes. Hoy además tenemos una clase que a mí particularmente me interesa mucho compartir junto con ustedes, que es la clase sobre polvo preciado y particularmente sobre la figura trans, a partir de un texto que yo tengo la versión francesa, voy a trabajar directamente con el texto en francés, pero está la traducción en anagrama, que se llama Yo soy el monstruo que os habla. Y en este caso, bueno, este es el texto en francés, Je suis un monstre qui vous parle, ¿no? Y tiene como subtítulo Rapport pour une académie de psychanalystes, ¿no? Efectivamente es una intervención que hizo Preciado en 2019, hace muy poco, en un congreso, ahora voy a decir exactamente bien toda la data, en un congreso de psicoanalistas, una intervención, yo diría, ciertamente incendiaria, o sea, tremendamente crítica, muy dura, frente a una audiencia que le era refractaria y que muchos de los integrantes de esa conferencia se levantaron y se fueron, para que tenga una dimensión. Si quieren ver esta conferencia está en YouTube. No sé si está toda o está parcial. Yo vi parte de la conferencia, así que quizá las invito a que busquen, a que la busquen, la suban. No sé si estará subtitulada, digamos, ¿no? Pero obviamente es una conferencia que dio Preciado en francés. Ustedes saben, Preciado es un filósofo transgénero español que nació en Burgos, en España. Escribe en castellano, escribe en francés y escribe en inglés. Entonces trabaja en tres lenguas. Y a ver, es un autor que yo he trabajado mucho, que sigo trabajando. Hemos dado aquí en Cursa Virtual un curso sobre género y deconstrucción, todo el pensamiento de Preciado, desde Manifiesto Contrasexual hasta este texto, incluso hasta un texto que escribió sobre la pandemia, sobre el COVID, también muy crítico, digo, pasando por Texto Yonki. Acá tengo, por ejemplo, también Texto Yonki, Manifiesto Contrasexual, digo, el primer libro del año 2000, Texto Yonki, un texto de 2008 extraordinario. Los tengo porque tal vez, si nos da el tiempo, puedo citar algunos elementos también de acá, pero la idea va a ser centrarnos en Je suis un monstre qui vous parle, ¿no? No tanto en estos, que son textos geniales, pero que tenemos que dedicarle varias clases, ¿no? Y de hecho, que yo he trabajado en otros cursos virtuales, en los cursos de Preciado, los trabajo con mucho detalle, ¿no? Acá, como no es un curso solamente sobre Preciado, es un curso sobre este texto y sobre el concepto de género en digamos, en diferentes autores y autoras. Bueno, en este caso vamos a centrarnos primero acá. Primero quiero que entendamos el tipo de intervención que hace Preciado y luego, si nos da un poco el tiempo, puedo ir hacia Manifiesto Contrasexual, Texto Yonki, etc. Bueno, entonces vamos a seguir con este recorrido, ¿no? La clase pasada vimos el concepto, este recurso poético, de alguna manera literario de la ciencia ficción feminista, que es el cyborg que toma Donna Haraway. Veamos ahora si específica. A ver, yo lo puse acá el texto porque me parece que hay muchas figuras. O sea, hay muchas figuras de subjetivaciones, ¿no? Le puse trans de una manera vaga, obviamente, pero van a ver que hay un montón de figuras que Preciado va disparando. Y el texto tiene sobre todo tres conceptos, o sea, hay tres ideas fundamentales que postula acá el autor español. Vamos primero a el punto de partida. Voy a leer mi material. Tengo un material, me parece a mí bastante claro, digo, articulado a partir de estos tres puntos que yo creo que articulan toda la conferencia. Y después yo tengo marcados, obviamente que están en francés, voy a leerlos y voy a traducirlos simultáneamente. Ustedes vayan a la traducción que van a tener directamente allí. Bueno, ¿cuándo ocurrió esto? El 17 de noviembre del año 2019, 17 de noviembre de 2019, ustedes piensen, ¿no? Hace muy poco, hace menos de 3 años, ¿no? 17 de noviembre de 2019, Paul Preciado fue invitado a dar una conferencia en París frente a 3.500 psicoanalistas nucleados en un congreso
bajo el lema Mujeres en el psicoanálisis. Ese era el punto de partida, mujeres en el psicoanálisis. En este marco, el filósofo español se define como, primero, Preciado empieza pensándose a sí mismo. Esto es muy propio de él, digamos, ¿no? O sea, Preciado todo el tiempo habla de que su filosofía es un laboratorio de experimentación. Él dice que es un autocobayo, o sea, que trabaja con su propio cuerpo, con su propia identidad. Entonces él dice, se define como un monstruo que les habla. Y ahí viene el título, yo soy el monstruo que os habla. Acto seguido amplía, dice, el monstruo que los psicoanalistas construyeron con sus discursos y prácticas clínicas. O sea, soy un monstruo en función de que ustedes, psicoanalistas, me construyeron, me etiquetaron, me clasificaron, me patologizaron en ese sentido. Dice, esta noción de monstruo a la que apela Preciado hace alusión a su condición trans. Obviamente, Preciado es un hombre trans. Un cuerpo no binario, patologizado por la medicina, la psiquiatría y el psicoanálisis. En referencia a ello, Preciado plantea su búsqueda personal como una forma de libertad, entendida en tanto salida, sortie, esa es la palabra que usa Preciado en francés, sortie. A mí la verdad que me seduce mucho siempre esa pensar la libertad. Cuando lo leí en el texto dije, qué buena idea, digamos, ¿no? O sea, es otra forma de pensar la libertad. La libertad se piensa a veces en un sentido negativo, como ausencia de interferencia, como ausencia de obstáculo para hacer algo. Se piensa en un sentido positivo, como potencia, como posibilidad de hacer algo. Pero pensarla como salida, ¿no? La libertad es una salida, encontrar un punto de fuga, sortie. Ahora, ¿una salida respecto de qué? Bueno, para Preciado, la libertad es una salida respecto del régimen de la diferencia sexual, ¿m? Del régimen binario, del régimen heterocentrado y binario. ¿M? La libertad en términos preciadinos se construye. Esa libertad, además, se construye. Dice, es un túnel que se cruza con las manos una puerta de salida. En este aspecto, la puerta de salida materializada por el filósofo fue la testosterona. O sea, que es lo que todo ese proceso que va contando Preciado en Testo Yonki, digamos, ¿no? En este libro que recién les mostré, Testo Yonki, básicamente, que tiene como subtítulo Sexo, Drogas y Biopolítica, es un texto muy particular porque tiene un capítulo de trabajo teórico puramente y un capítulo de autoficción, digamos, ¿no? O sea, Preciado va contando su proceso de, como ella lo dice, porque era Beatriz Preciado en ese momento, de intoxicación voluntaria. Vale decir, de experimentación con la testosterona, a la cual desde el punto de vista legal no podía acceder, porque el Estado la había prohibido, digamos, era muy difícil acceder a las terapias, no a las terapias, perdón, a los procesos de, digamos, de cambio de sexo, digamos. eh, y por tanto, Preciado lo que va narrando es eso, es su administración voluntaria, sin ningún tipo de control ni autorización estatal, de testosterona. Y su proceso, por tanto, de transformación, de transfiguración hacia una figura, hacia una forma de masculinidad trans. Esa es la puerta de salida, o en todo caso, esa es la herramienta que le permitió a Preciado construir su libertad y encontrar esa puerta de salida. Eh, entonces, fue la testosterona la que le permitió no solo desplazarse de un régimen binario de la diferencia sexual, sino construirse a sí mismo a partir de la testosterona. La libertad, por tanto, es entendida por Preciado como un horizonte a partir del cual se construye un proyecto y se vislumbra una experiencia posible. En este sentido, la libertad no se elige, según su óptica, se la produce, y así lo hizo con su transición sexual, pero también profesional, contaminando su quehacer académico con otro circuito. Porque esto también es interesante, bueno, Preciado también, que comenzó siendo una filósofa, mujer, Beatriz, claramente formada en un circuito académico de alto nivel, digamos, ¿no? O sea, es un estudiante de alto nivel en España, luego se va becada a New York a estudiar con Jacques Derrida, digamos, y con Agnes Heller, conoce todo el movimiento queer en un momento donde estaba en auge, en la década del 90,
escribe su tesis sobre la arquitectura en Playboy, digamos que es extraordinaria, en la Universidad de Princeton, que es pornotopía. Luego vuelve a Europa, va a París, porque Jacques Derrida también la invita a participar en sus seminarios. Digo, se forma con filósofos de altísimo nivel en un circuito académico, pero luego Preciado, digo, nunca dejó, o sea, siempre mantuvo un pie adentro y un pie afuera, un pie adentro de la academia, una academia rigurosa, pero por otra parte, siempre mantuvo esa exploración en circuitos no académicos, todo lo que tiene que ver con el circuito de la disidencia sexual, queer, con los lugares de experimentación, eh, todo eso lo mantuvo. Y actualmente, por ejemplo, con el arte, con la estética, siendo comisario de arte en diferentes museos, trabajando con la curaduría de arte, interviniendo en medios periodísticos, en diarios como Liberación, o sea, quiero decir, nunca fue un académico al 100%, o sea, siempre tuvo una formación académica de alto nivel y fue profesor universitario, pero también ejerció otro tipo de prácticas profesionales. Insisto, desde performer hasta comisario de arte, pasando por articulista en medios periodísticos, ¿no? Ahora bien, Preciado entonces declara, volvamos a esto, que prefiere su condición de monstruo frente a la de hombre o mujer. Insiste en que no habla de un cuerpo vivo, sino de un cuerpo anatómico, al cual refiere a través de la noción de somateca, somatec, ¿no? En francés. Es decir, dice, el cuerpo es un archivo político vivo, somateca por medio de la cual se verifican todas las operaciones médicas, psiquiátricas, psicoanalíticas, jurídicas, farmacológicas y prostéticas. Es decir, es interesante ver un cuerpo, dice Preciado, el cuerpo de ella y ahora él, como un cuerpo que es testimonio de esa arqueología, o sea, un cuerpo que es un efecto de todos esos procesos, ¿eh? Que uno puede llamar, insisto, médicos, psiquiátricos, o sea, todas las operaciones, en el sentido literal también, digamos, en muchos casos, pero de todas las articulaciones, las normas que pesan sobre un cuerpo y que lo matrizan en un sentido u otro. ¿Mm? Entonces, en ese sentido hay que ver el cuerpo como una somateca, como si fuera una biblioteca, digo, un reservorio de libros, bueno, en este caso un reservorio de diferentes operaciones médico-psiquiátricas, jurídicas, etc. El problema para el psicoanálisis, según Preciado, será tratar al cuerpo trans en tanto corporalidad que desafía su epistemología de la diferencia sexual. O sea, ¿por qué es un monstruo? ¿Por qué es un monstruo? Dice el cuerpo trans. Bueno, porque de nacimiento o desde el punto de partida es un cuerpo que pone en crisis la epistemología que estructura el psicoanálisis, que es una epistemología de la diferencia sexual binaria y sobre todo heterocentrada según Preciado. Entonces, es un cuerpo problemático de entrada. ¿Qué se hace con este cuerpo? Por eso es un cuerpo, por eso fue patologizado. Ahora ya no lo es, pero hace poco se retiró de un lugar patologizante. El DSM lo sacó hace poco. Bueno, entonces lo que dice Preciado es, este cuerpo, el cuerpo que yo soy, es un cuerpo monstruoso. Y desde este cuerpo monstruoso les estoy hablando a ustedes. Por tanto, yo soy el monstruo que les habla a ustedes. Para ustedes, yo soy un monstruo. Ustedes me hicieron a mí como un monstruo. Y ahora, ¿saben qué? Este monstruo les va a hablar a ustedes. Entonces, cuerpo trans, cuerpo el propio Preciado, que es presentado como un showroom biopolítico. Una ironía muy interesante, ¿no? Un cuerpo que es un showroom biopolítico y que es reivindicado por su propio ejercicio de la palabra más que dejando para ser leído e interpretado por la psiquiatría, la farmacología y el psicoanálisis. Digo, es reivindicado como un ejercicio de la palabra. Ahora bien, ¿cuáles son las ideas? Hay tres ideas. Tres ideas para mí que Preciado presenta en la ponencia, en esta conferencia o en esta intervención. Las menciono y las vamos desarrollando. La primera es, el régimen de la diferencia sexual con el cual trabaja el psicoanálisis no es ni una naturaleza ni un orden simbólico, sino una epistemología política del cuerpo que como tal es histórica y cambiante. Esta es la primera posición que plantea Preciado. Dice, este régimen de la diferencia sexual no tiene que ver ni con una cuestión natural, o sea, la diferencia sexual binaria, heterocentrada, no tiene que ver ni con la naturaleza, ni tampoco con el orden simbólico, al cual recurren
sobre todo los lacanianos, digamos, ¿no? La idea del orden simbólico, la figura del padre, no, sino que más bien es una epistemología política, es una posición política del psicoanálisis, más allá de que lo admitan o no los psicoanalistas, la posición de Preciado es esta, y que como tal puede criticarse y puede cambiar. Primer punto. Ahora los menciono y después los amplío. 2. La epistemología binaria y jerárquica del psicoanálisis está en crisis, dice Preciado, desde los años 1940. No solo producto de la contestación ejercida por los movimientos políticos, de las minorías disidentes, sino también producto de la aparición de nuevos datos morfológicos, cromosómicos y bioquímicos que marcan que la atribución binaria del sexo es por lo menos conflictiva. Este punto es muy interesante. O sea, lo que está diciendo es, bueno, esta epistemología heterocentrada, binaria, jerárquica, ya está en crisis desde 1940, supongamos desde mediados del siglo XX. O sea, el psicoanálisis nace a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, bueno, y ahora estamos en el año 2022, o sea, hace más de medio siglo que esta epistemología está en crisis. Primero por los movimientos de contestación que pidieron despatologizar sus prácticas. O sea, pensemos que la homosexualidad estaba criminalizada hasta prácticamente la década del 70 en muchos países y gradualmente se fue descriminalizando. Todavía hay muchos países que la criminalizan, digamos, y ni hablar pensar en la posibilidad de poder casarse, digo, de poder formar una familia, dos hombres, dos mujeres, digo, o sea, ni hablar, esto recién se está dando en muchos países, por tanto, allí los movimientos políticos de la disidencia sexual influyeron en despatologizar, descriminalizar, buscar igualdad de derechos, más allá de que uno no quiera casarse o incluso critique la figura del matrimonio. Preciado critica la figura del matrimonio, pero reconoce que, bueno, está bien que exista, digo, incluso para criticarla tiene que existir. Pero además por otro tipo de datos que son cromosómicos, bioquímicos, que cambian esta supuesta naturalidad de la epistemología psicoanalítica. Y el tercer punto dice, los cambios en la epistemología de la diferencia sexual serán aún más fuertes en los próximos 10 y 20 años, como consecuencia de los movimientos transfeministas, queer y antirracistas, pero también por las nuevas prácticas de filiación, de las relaciones amorosas, de identificación de género, del deseo de la sexualidad y de la nominación, que son índices de esa mutación y experimentación en la fabricación colectiva de otra epistemología del cuerpo humano vivo. O sea, el tercer punto es que estos cambios, que ya marcan la crisis de la epistemología psicoanalítica, van a profundizarse y van a ampliarse producto de todos los movimientos fuertes que ya mencioné. Entonces, el psicoanálisis, si no se actualiza, si no se renueva, va a quedar básicamente como una suerte de pieza de museo, fuertemente conservadora. Vamos al primer punto, vamos a ampliar algunas cuestiones del primer punto. Respecto al primer punto, Preciado es taxativo al plantear que el régimen de la diferencia sexual, que ya pensamos, recuerden que lo pensamos con Butler, ¿no? Lo pensamos con Butler y lo pensamos también con Braidotti, que se considera como universal y cuasi metafísico en el cual reposa la teoría y práctica psicoanalítica, no es ni una realidad empírica ni un orden simbólico fundador del inconsciente. O sea, es una economía política del cuerpo y una gestión colectiva de las energías reproductivas, al mismo tiempo que una epistemología histórica que se construyó en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, mercantil, colonial, puritana, patriarcal y heterosexual. O sea, lo que está diciendo es que el psicoanálisis se construye sobre, nunca hay que olvidar esto, digo, cuáles son las condiciones históricas, o sea, en qué momento histórico emerge el psicoanálisis como discurso, diría Foucault. Bueno, en ese magma de mediados, fines del siglo XIX, Europa, Viena, Centro Europa, puritanismo, eurocentrismo, patriarcalismo, una visión heterocentrada, familiarista. Entonces, en otros términos, se trata de un paradigma cultural y científico-técnico en términos de Kuhn, de la diferencia sexual que está inserto en un recorte histórico y que por tanto puede cambiar. O sea, en ese marco nace la epistemología del psicoanálisis. Entonces, no es una palabra sagrada, sino que, así como de hecho ese marco no existe más, ese marco histórico cambió.
Y sin embargo, la epistemología del psicoanálisis en gran medida no cambió. Esta epistemología de la diferencia sexual, consecuencia de este paradigma, es la condición de posibilidad de la teoría psicoanalítica de la sexualidad, dice Preciado, así como de sus nociones, libido, actividad-pasividad, envidia del pene, complejo de castración, mujer fálica, amor genital, histeria, masoquismo, bisexualidad, androginia, complejo de Edipo, homosexualidad, heterosexualidad, etc. Digo, todas las categorías psicoanalíticas y todos los términos, problemas y conceptos psicoanalíticos de alguna manera emergen de esa matriz, o sea, de esa matriz histórico-cultural. Ahora, esa matriz no existe más. Entonces, si esa matriz no existe más, ¿por qué seguimos pensando con los conceptos que provienen de esa matriz? Es un poco extraño esto, digamos, ¿no? Eh, Subsiguientemente, Preciado interpela a la audiencia y les pregunta: ¿cuántos psicoanalistas homosexuales hay y lo han dicho públicamente en esta sala? ¿Y cuántos psicoanalistas negros y transexuales hay en esta sala? Y ustedes saben, claro, esto se ve en la conferencia, digo, acá parece cierta incomodidad, ¿m? Y hay muchos que se levantan y se van. Preciado dice, no denuncia la misoginia de Freud, hija de su episteme, ni el racismo o la transfobia de Lacan, sino la fidelidad del psicoanálisis a la epistemología de la diferencia sexual del siglo XIX. ¿M? Y a la razón colonial dominante en Occidente. O sea, más que personalizar en Freud o Lacan, que de alguna manera tampoco uno le puede pedir a Freud y Lacan cosas que excedan su episteme. Digo, Freud y Lacan fueron dos individuos hijos de su tiempo, entonces tampoco uno puede pedirle demasiado, digamos, a Freud y Lacan, que hicieron aportes significativos, digamos, ¿no? Entonces, más allá de que obviamente en Freud uno puede encontrar misoginia y en Lacan transfobia, por supuesto, porque para Lacan pensemos, digo, que alguien trans es una persona, es alguien psicótico, de alguna manera es un psicótico, digamos, ¿no? Sino la fidelidad del psicoanálisis, esto es lo que va a cuestionar, la fidelidad del psicoanálisis a una epistemología de la diferencia sexual del siglo XIX. O sea, ¿por qué el psicoanálisis no logra actualizarse, no sale de esa epistemología? Si en la filosofía las epistemologías han cambiado. No es lo mismo el positivismo que la teoría kuhniana del paradigma, no es lo mismo Lakatos, no es lo mismo Feyerabend, o sea, hay una diversidad de epistemologías. ¿Por qué en el psicoanálisis la epistemología sigue siendo prácticamente la misma de fines del siglo XIX? ¿Por qué no se sale de allí? Bueno, una respuesta es porque es conservadora, hay un elemento fuertemente conservador. Y esto que marca Preciado de, de que realmente no, a ver, lo siento si hay psicoanalistas que están en el curso, digamos, ¿no? Podemos discutirlo, pero que hay un elemento ahí, que hay todavía un problema con la homosexualidad, ya no tanto, digamos, ¿no? Pero hasta hace unos años, digamos, la cuestión de la homosexualidad era problemática para el psicoanálisis. Probablemente ya no tanto, ya en ese sentido algo ha cambiado, pero el problema con la transexualidad sigue estando, a pesar de que se ha despatologizado, pero se ha despatologizado hace relativamente muy poco. Entonces, hay un atraso impresionante respecto de esto. Todavía hay una epistemología, como diría Deleuze y Guattari, muy edipizante. O sea, todo es explicado en términos de Edipo. Vamos al segundo punto. Respecto al segundo punto, el filósofo español plantea que la epistemología de la diferencia sexual entra en crisis luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la tesis que presenta sobre todo en Texto Yonki, ¿no? Para Preciado, después de la Segunda Guerra Mundial, asistimos a lo que él llama una era farmacopornográfica, que implica un cambio radical, un cambio en las condiciones históricas en el capitalismo, asistimos a un capitalismo caliente, a un capitalismo no puritano, a un capitalismo que estimula, que incita al deseo, al revés de reprimirlo, por ejemplo, como en el puritanismo, lo incita, por tanto, el deseo atraviesa todo el plexo social, económico, político, y tenemos que pensar, bueno, en que de alguna manera todo trabajo es trabajo sexual, en tanto y en cuanto la libido
está inmiscuida en todo proceso productivo. Esto es muy interesante y allí va a tomar Preciado esa idea de que, bueno, el régimen es un régimen fármaco-pornográfico. ¿Por qué? Porque trabaja mediante la producción de la farmacología, o sea, todo tipo de sustancias legales e ilegales son fundamentales para activar ese aparato productivo. La píldora anticonceptiva, por ejemplo, va a ser importante para la mujer, como un ejemplo, y el elemento pornográfico tiene que ver no necesariamente con la pornografía en sí solamente, sino con la dimensión representativa, con la representación, digamos, de la sexualidad, con la representación de los modelos sexogenéricos, digamos, el modelo de masculinidad, de feminidad, en la televisión, en revistas, en el cine, y en ese sentido Playboy, la revista, también es un ejemplo de transfiguración, ¿no? Es fascinante todo esto que plantea Preciado en Texto Yonki. Bueno, acá por supuesto va a plantear que esta epistemología de la diferencia sexual entra en crisis luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué entra en crisis? Bueno, ¿por qué? Dice, a partir de los movimientos de lucha de la soberanía reproductiva, o sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la píldora, esto que mencioné recién, la invención de la píldora anticonceptiva implica la autonomía y la decisión de la mujer sobre su cuerpo de cuándo quiere quedar embarazada y cuándo no. O sea, regula su propio mecanismo, por tanto, es autónoma. La política sobre el cuerpo de las mujeres, gradualmente la autonomía respecto de eso, y por tanto si se puede dominar cuándo se queda embarazada y cuándo no, bueno, aparece también la búsqueda del placer, independientemente de la reproducción, y luego por la despatologización de la homosexualidad, como dijimos recién, así como por la invención de nuevas técnicas de representación y manipulación de estructuras bioquímicas de los cuerpos vivos. La lectura cromosómica, el diagnóstico prenatal, la administración hormonal, etc. Es decir, van a aparecer ya otro tipo de dispositivos tecnológicos que nos van a permitir estudiar los cuerpos con mayor detalle, desde el punto de vista cromosómico, endocrinológico, bioquímico. Dice tanto Jacques Lacan como John Money. John Money es un médico pedopsiquiatra, o sea, psiquiatra de niños, al cual le dedica gran parte de su análisis de Texto Yonki Preciado, ¿no? Y que fue quien inventó la categoría de género, entendido el género como sexo psicológico. Entonces, Mani lo que trataba de hacer era dar cuenta de, bueno, aquellos niños que eran intersexuados, o sea, que no se podía diferenciar desde el punto de vista anatómico su condición sexual hacia la masculinidad o feminidad, y de alguna manera los intervenía y los dirigía hacia un lado u otro. Esto lo analiza con mucha sofisticación, Preciado en Texto Yonki, ¿no? Entonces, es interesante marcar que la categoría de género, que es apropiada hoy por movimientos feministas, queer y demás, tuvo un origen médico. O sea, el origen no tenía que ver con lo político, con lo militante, sino tenía que ver con lo médico y luego con lo jurídico también. Entonces, dice Preciado, tanto Jacques Lacan como John Money producen un metasistema más rígido que las nociones modernas de sexo y diferencia anatómica. O sea, más rígido incluso. Dice, incluso en Lacan este sistema toma la forma de un consciente estructurado como un lenguaje. A tal punto será esta construcción que en 1973 Norman Fisk introduce el término disforia de género, que será recuperado por el DSM en el manual como una caracterización patológica de la transexualidad, en tanto problemas de comportamiento entre comillas, ¿no? Entonces, lo que dice Preciado es que tanto Lacan en el plano psicoanalítico como Money en el plano pedopsiquiátrico o psiquiátrico van a reforzar esta epistemología conservadora del psicoanálisis. Esta es una epistemología binaria, o sea, claramente binaria, digamos, ¿no? Y todo lo que quede por fuera de esa estructura binaria va a ser patologizado o calificado como disforia de género, como como un problema de comportamiento. ¿Qué pasa con las personas que nacen anatómicamente con ciertos genitales, con cierta condición, y sin embargo se identifican con otros con el sexo opuesto? Bueno, hay una disforia, hay un problema de comportamiento. ¿Qué se hace con esos individuos? Bueno, Moni va a decir, una solución posible es lograr una correlación
entre la genitalidad y la percepción o la identidad psicológica. ¿Mm? Por eso es que tenemos que intervenirlos quirúrgicamente. O sea, si la persona se identifica con el sexo opuesto, debemos corregir, entre comillas, normalizar, entre comillas, su genitalidad. Y eso genera problemas, porque muchas personas trans no quieren operarse, digamos, ¿no? Porque se sienten bien así. Esto, bueno, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque lo que se ve acá es la matriz heterocentrada, o sea, es decir, uno debe acomodarse, corregirse hacia un lado u otro, porque hay una matriz heterocéntrica. Entonces, los niños intersexuados son la clave en este sentido. Entonces dice, según Lacan, dice Preciado, los transexuales son víctimas psicóticas de un error. Confunden el órgano con el significado. Uno puede quitarse el órgano, pero no es posible deshacerse del significado de la sexuación, del orden simbólico que divide a todos los seres en masculinos y femeninos. Los trans, dice el Preciado para el lacanismo, y lo cito, somos enfermos semióticos. No vemos la diferencia entre una castración simbólica y una castración real. Enfermos semióticos. Bueno, y acá también tenemos, digo, en Lacan también hay una fuerte visión heterocentrada, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Quitarse el órgano no es posible. Al quitarse el órgano no es posible, al operarse, digamos, no es posible deshacerse del significado de la sexuación y de que el orden simbólico, acá estamos en el plano simbólico del inconsciente, todos somos masculinos o femeninos. O sea, ahí tenemos otro elemento, ya no tiene que ver con el cuerpo, sino tiene que ver con el orden simbólico del inconsciente. El inconsciente se estructura en términos binarios también, para Lacan, y eso también es un problema, para Preciado. Entonces, respecto al segundo punto, lo que está planteando Preciado es que, bueno, acá tenemos también un problema, digamos, ¿no? Es decir, porque tanto Lacan como Moni, digo, refuerzan este binarismo. O sea, a pesar de los movimientos de contestación, a pesar de las introducciones que se van realizando desde el punto de vista tecnológico, psiquiatría y psicoanálisis siguen manteniendo la misma epistemología de fines del siglo XIX. Vamos al tercer punto. Allí Preciado amplía que a partir de 1950 y producto del crecimiento de los movimientos de disidencia sexual, del feminismo, de la píldora anticonceptiva, de la despatologización de la homosexualidad, la epistemología de la diferencia sexual entra en un proceso de cuestionamiento político ineluctable. De igual modo que producto de los nuevos datos cromosómicos y bioquímicos y de los diagnósticos endocrinológicos. O sea, ya a partir de la década del 50 y sobre todo 60 y 70, sobre todo 70, digamos, ¿no? Ahí ya es más importante, es más visible estos cambios, ¿no? Dice, en el día de hoy, y acá Preciado da un par de datos, dice, en el día de hoy, dice Preciado, sabemos que un bebé sobre 1000 o 1500 recién nacidos se identifica como intersexual. Y no es posible reconocerlo dentro de un marco binario, o sea, por tanto esta epistemología que por default debe colocar un niño como masculino o femenino, tiene un problema con un niño cada 1000 o 1500, que no entra en ninguno de los dos casilleros. ¿Qué se hace con ese niño? Bueno, John Money lo corregía operándolo. Pero esto generaba un trauma tremendo, digo, ¿no? O sea, una matriz y uno debía disciplinariamente, quirúrgicamente, colocarse en un lado u otro. ¿Mm? Pero eso parte de un problema, que es este problema, que es la matriz. ¿Por qué esa matriz? ¿Por qué tenemos que tener esa matriz, digamos, ¿no? Por otra parte, en los últimos 20 años, las personas intersexuales se han organizado para demandar contra la mutilación de sus genitales y la reasignación binaria forzada por parte del aparato médico jurídico. Este es el problema, ¿no? Porque hay una reasignación forzada, porque a ver, si una persona voluntariamente quiere someterse a la operación de cambio de sexo, está bien, digamos, pero hay una reasignación forzada, producto de una matriz heterocentrada, de una epistemología psicoanalítica, psiquiátrica, psicoanalítica, que nos debe colocar en un lado u otro. Y todo lo que no se puede colocar es patologizado, es psicótico, es enfermo, debe ser normalizado y es mutilado de un modo coactivo.
Entonces, acá hay un problema. Este es el tercer punto. Hay que avanzar hacia este tipo de cuestiones. Y hay que modernizarse también desde el punto de vista científico. Finalmente, Preciado insta a la comunidad psicoanalítica a no recurrir a los textos de Freud y Lacan como si tuvieran un valor universal, no situado históricamente. Este es un punto muy interesante, digo, porque y esto que dice Preciado también se puede aplicar a otras cuestiones, digo, también se puede aplicar a textos del marxismo, del liberalismo, no sé. Cuando se toma un texto como un texto que es una Biblia, con un valor universal, y en verdad todo texto está situado históricamente, responde a determinadas características y puede ser criticado, y puede y debe ser modificado también a veces, ¿no? Entonces, como decimos, desconociendo que estos textos fueron escritos al interior de una epistemología patriarcal de la diferencia sexual como si fueran una ley absoluta. Preciado interpela a los psicoanalistas a liberarse de Edipo, a salir de la edipización, a no ocultar la violencia patriarcal detrás del deseo incestuoso. Preciado alerta sobre la violencia epistemológica de la diferencia sexual y alienta a la búsqueda de un nuevo paradigma. El psicoanálisis solo podrá sobrevivir, dice el filósofo español, si realiza una transformación profunda de sus fundamentos ontológicos y epistemológicos. Preciado sugiere la construcción de un psicoanálisis mutante. Entonces, no es que solamente va a criticar duramente, también va a ofrecer una posibilidad. O sea, Preciado está diciendo, bueno, a ver, ustedes lo que deben hacer como psicoanalistas es someter a revisión crítica todos estos fundamentos epistemológicos, históricos, ontológicos, y avanzar hacia otro tipo de epistemología. O sea, deben salir de esta epistemología binaria que causa mucho sufrimiento, que patologiza. Yo, para ustedes, fui un monstruo. Fui alguien que tenía disforia de género. O sea, me patologizaron y debía curarme. Y este monstruo les está hablando a ustedes, que me patologizaron, ¿no? Este es el problema. Entonces, hay una violencia en esta epistemología de la diferencia sexual. Hay que salir de allí, dice Preciado. Y ahí esa apelación a Edipo, claro, porque me parece a mí que este texto de Preciado se conecta mucho con el Antiedipo de Deleuze y Guattari, digamos, ¿no? Nosotros leímos en este curso 1000 mesetas sobre toda esa parte del devenir mujer, pero en definitiva, digo, me parece, y de hecho creo que Preciado tiene un proyecto, acá lo tenemos, yo lo tenía marcado, por lo menos por acá, el próximo libro de Preciado va a ser algo así como el desarrollo de una epistemología no binaria, no heterocentrada, digamos, que va a ir en línea. Acá lo tengo, en la página, miren, en la página 83 de la edición francesa, por lo menos, dice que el próximo libro de Preciado se va a llamar Le Parlement de Metec, que va a salir, no sabemos cuándo, pero bueno, que está trabajando en eso, digamos, ¿no? En salir de esta lectura edipizante. O sea, el problema también para Deleuze y Guattari era que el psicoanálisis freudiano, lacaniano, digamos, había privatizado el deseo, digo, había colocado el deseo en la esfera privada, familiar, de la intimidad, y todo se explicaba en la relación que uno tenía con su madre y su padre, con un triángulo edípico. Y por otra parte, remitía, subsumía el deseo, en definitiva, a la prohibición, a lo incestuoso. Por tanto, el deseo estaba tamizado por la culpabilidad, por el no. Entonces lo que van a plantear Deleuze y Guattari es, en primer lugar, liberar el deseo de allí. El deseo no tiene que ver solamente con lo familiar, hay que desprivatizarlo, hay que sacarlo todo el plexo social. O sea, el deseo atraviesa y produce todo tipo de práctica política, social, económica, también familiar, y sacarlo de esa matriz tan culpabilizadora de origen. Entonces, pensarlo en términos productivos y no representativos, no interpretativos, sino productivos. Freud lo que hizo, según Deleuze y Guattari, fue derivar la producción a la representación e interpretación. Bueno, no, para Deleuze y Guattari no hay que interpretar nada, hay que experimentar, hay que probar. Y de alguna manera lo que está siendo Preciado me parece es continuar eso. Entonces acá yo tengo marcada, a ver, en la página 29, esto es siempre la edición francesa, ¿no? Esta definición de libertad dice,
dice, j'utilise les mots dans son sens le plus concret et le plus courant, o sea, utilizo la palabra en su sentido más concreto y más corriente. De sortie está hablando, no de salida, sortie. J'évite avec soin les mots liberté. Je préfère parler de trouver une sortie au régime de différencias sexuelles. O sea, yo prefiero, digamos, encontrar en la salida, en esta palabra libertad, una salida al régimen de la diferencia sexual. En ce qui me concerne, je n'ai pas connu la liberté alors que j'étais enfant, o sea, en lo que concerne a mí, no conocí la libertad en España, en la España de Franco, ni plus tard quand j'étais lesbienne à New York, ni tampoco cuando era lesbiana a New York, et je ne les connais pas non plus maintenant que je suis, comme on dit, un homme trans, ¿no? Y tampoco la conozco ahora como un hombre trans, ¿no? Ni a la época ni hoy, yo ne demandé que me den la liberté. Yo nunca pedí que me den libertad, que me den de afuera la libertad. Les puissants ne cessent de promettre la liberté, mais comment pourrait-il donner aux subalternes quelque chose qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes? O sea, dice, los poderosos, ¿no? No cesan de prometer la libertad, pero ¿cómo ellos podrían prometerle a los subalternos, a los excluidos, una cosa de la cual ellos carecen? Por tanto, la libertad es algo que se construye, ¿m? Y es una salida sobre todo. Y cada uno deberá encontrar cuál es la salida o cuál es la herramienta que le permite producir su puerta de salida. En el caso de Preciado fue la testosterona o todo el proceso de transición sexual. Esto es en su caso particular. Bueno, cada uno de ustedes deberá encontrar cuál es esa posible puerta de salida. ¿Mm? Si una disciplina, si un método particular, si una forma de relación. ¿Mm? De todas maneras, vean qué interesante esto, ¿no? Porque, por supuesto que estamos hablando del problema del género y de la sexualidad, pero acá tengo la impresión incluso de que estamos hablando más allá de ello, ¿no? O sea, Preciado a mí siempre me interesa porque es un gran filósofo en el sentido de que partiendo de una posición muy situada y también muy políticamente marcada, o sea, su posición anarco de izquierda, anarco queer, es muy evidente, también nos permite pensar más allá de eso. O sea, diría, Preciado, por supuesto, es un filósofo que está en este curso de género y sexualidad porque debe estarlo, pero también puede estar en otro tipo de un curso sobre el poder o sobre el deseo. O sea, atraviesa un montón de problemas que exceden el campo, largamente excede el campo del feminismo, lo que está diciendo. ¿Mm? Dice en la página 31, cuando habla de libertad, dice, la liberté de genre et sexuelle ne peut être en aucun cas une répartition plus équitable de la violence y una aceptación plus pop de la opresión, ¿no? Que la libertad de género y sexual no puede ser en ningún caso una repartición, una forma de repartir más equitativa de la violencia y una aceptación de la opresión. La liberté est un tunnel qui se creuse avec les mains, ¿no? La libertad se cruza con las manos. La liberté est une porte de sortie, es una puerta de salida. La liberté, comme ces nouveaux noms sous lesquels vous m'appelez maintenant, ou ce visage vaguement hirsute que vous voyez devant vous, ça se fabrique, ¿no? Dice la libertad, como es el nuevo nombre a partir del cual ustedes me llaman ahora, o ese rostro vago, se fabrica. Et ma porte de sortie fut, entre autres choses, la testosterona, ¿no? Y mi puerta de salida fue, entre otras cosas, la testosterona. Entre otras cosas, también por supuesto podemos pensar en otro tipo de elementos, ¿no? Todo este proceso, yo diría que todo este proceso de puerta de salida que está describiendo Preciado está acá. O sea, si quieren conocer la puerta de salida, lean Testo Yonki. Esta es la puerta de salida. Obviamente que es el proceso de autoadministración de testosterona, también lo que tiene que ver con los talleres drag king, con lo que es la otra parte de los talleres de experimentación, de comportamientos, todo eso yo diría que también. En la página 37 amplía el concepto de libertad, dice, je me suis dit parle publiquement, ne te tais pas, yo me dije no te calles públicamente, et donc j'ai fait de mon corps
et de mon esprit, de ma monstruosité, de mon désir et de ma transición. Y por tanto yo hice de mi espíritu, de mi monstruosidad, de mi deseo y de mi transición, un spectacle public, un spectacle public, un espectáculo público. J'avais encore trouvé une issue. Yo había encontrado entonces une issue. Issue, qué sé yo, puede ser un problema, un tema, digamos, ¿no? C'est comme ça que j'ai échappé à mes dresseurs médicaux et que vous ressemblez beaucoup, cher universitaire et psychanalyste, ¿no? Es como yo escapé a mis dresseurs, digamos, a los que me querían vestir desde el punto de vista médico, etc. Disons que je n'avais pas d'autre voie, toujours à supposer qu'il ne s'agissait pas de choisir la liberté, mais de la fabriquer. Digamos entonces que yo no había encontrado otra voz, siempre, que no se debía elegir la libertad, sino había que fabricar la libertad. La libertad se fabrica, no se elige. A mí siempre me parece muy potente esta definición. Esta definición es Foucaultiana también, ¿no? O sea, Foucault también habla de práctica de libertad y de crear prácticas de libertad. O sea, la libertad no es tanto algo que te dan, la libertad no es tanto algo en un sentido negativo de no tener obstáculos. Esa sería la visión más liberal clásica de la libertad. O sea, la libertad, yo tengo libertad en tanto en cuanto no soy obstaculizado. Esa es la visión liberal clásica. Hay otra visión, que es la visión que uno podría llamar más bien progresista, liberal progresista, que es, bueno, en tanto en cuanto yo no tengo, en tanto en cuanto yo tengo la posibilidad, los recursos para ejercer algo, lo hago. O sea, por tanto, si me tienen que asistir para que estar en pie de igualdad, bueno, supongamos, digo, si yo nazco en una condición socialmente desfavorecida, bueno, que el Estado me provea educación pública, salud pública, para que yo pueda ser libre, porque si no, no puedo ser libre. Esa es otra posibilidad. Pero acá Preciado está diciendo algo distinto. Está diciendo que la libertad más bien se fabrica, independientemente de la visión liberal clásica o liberal progresista, digamos. La libertad se fabrica a partir de diferentes herramientas y es una puerta de salida que uno debe encontrar. Luego, bueno, en la página 64 de mi edición plantea estas tres ideas, ¿no? Las tres ideas que yo recién mencioné, así que no voy a volver sobre eso porque no tiene sentido. En la página 83 está este proyecto de libro que se llama Le Parlement des Métèques, o sea, el Parlamento de los Metecos, supuestamente, que es el libro en el cual está trabajando. Esto es de 2019, digamos, ¿no? No sé, no sabemos cuándo saldrá. Dice, je ne peux pas faire ici une herméneutique de ces textes. Acá está hablando de Nietzsche, Marx, de esos textos. Mais je peux dire très rapidement qu'en portant la faute sur Oedipe, et en mettant tout le poids de l'analyse sur son supposé désir incestueux. Digo, yo no puedo hacer aquí una hermenéutica de esos textos, pero puedo decir rápidamente que tomando la falta de Edipo y poniéndola sobre análisis, sobre su suposición del deseo incestuoso, que es el elemento que estructura Edipo, Freud y les psicanalistes ont contribué a la stabilité de la dominación, o sea, Freud y el psicoanálisis contribuyeron a la estabilidad de la dominación masculine, en rendant la victime responsable du viol et en transformant en loi psiquique le rituel social de normalización de genre et de violencia sexual. Bueno, de alguna manera lo que está diciendo es que Freud y el psicoanálisis contribuyeron a una visión que hacen a la víctima responsable de la violación, ¿no? Y transformando una ley psíquica y rituales sociales en la normalización del género y de la violencia sexual. Y en definitiva, contribuyendo a una cultura patriarcal y colonial también. En la página 102, bueno, acá aparece esa idea esa definición tan fuerte que da Preciado de, según Lacan, de los transexuales como enfermos semióticos, digamos, ¿no? Esto lo dice, ya lo dijimos, de esta confusión, según Lacan, entre el orden simbólico y el orden y el cuerpo, digamos, y la castración literal, digamos, ¿no? Y finalmente, yo creo que voy a cerrar con esta parte, bueno, cómo termina el texto es muy interesante. Dice, en la página 125, dice, je me présente devant vous aujourd'hui
non comme accusateur, mais plutôt comme lanceur d'alerte de la violence épistémologique de la différence sexuelle y comme chercheur de un nuevo paradigma. O sea, yo me presento frente a ustedes hoy no como acusador, sino más bien como un lanzador, como un disparador de alertas de la violencia epistemológica, de la diferencia sexual y como investigador de un nuevo paradigma. O sea, no es tanto que la idea es demoler y destruir el psicoanálisis porque sí, sino despertarlos y decirles, miren, esta epistemología tiene más de un siglo. O sea, no pueden seguir presos de esa epistemología. Es profundamente reaccionaria, digamos, ¿no? Hay que buscar otro paradigma. Y luego lo dice, psychanalyste pour la transition épistémique, rejoignez-nous. O sea, despierten para la transición. Dice, y como cierra, dice, j'appelle de tous mes voeux à une mutation de la psychanalyse, à l'émergence d'une psychanalyse mutante à l'auteur de la mutation de paradigma que nous vivons. O sea, lo que está haciendo es un llamamiento, dice Preciado, a la mutación, a la transformación del paradigma psi, que es un paradigma reaccionario. Es un texto interesantísimo que seguramente a los psicoanalistas, al mundo psi, pero particularmente a los psicoanalistas, los va a impactar, digo, porque te mueve los fundamentos, digamos, ¿no? Yo no soy psicoanalista, yo vengo del campo de la filosofía y personalmente yo coincido en todo lo que dice Preciado. Yo estoy de acuerdo, digamos. Esto ya me pasaba cuando leía Foucault y Deleuze y Guattari, coincidía con sus lecturas críticas del psicoanálisis, digamos, ¿no? Me parece a mí que más en la Argentina, digo, en la Argentina hay una tradición psicoanalítica muy fuerte, en la ciudad de Buenos Aires sobre todo, y muy lacaniana, y que todavía piensa con categorías, a mi juicio, muy reaccionarias, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay un problema. Es un problema, este por supuesto es el diagnóstico de Preciado. Algunos no estarán de acuerdo, algunos pueden decirme, bueno, el psicoanálisis ya no es así, se ha actualizado. No quiero decir que no, hay algunos psicoanalistas que han iniciado un proceso de transformación, que por supuesto que se han actualizado, seguramente hay, pero todavía tengo la impresión, quizá me equivoco, tengo la impresión de que todavía hay una hegemonía, hay una mayoría que no, que no. Entonces, acá hay un problema, digamos, ¿no? Hay un problema con las nuevas subjetivaciones, con las nuevas subjetividades. Y en ese sentido, lo trans sería esta puerta que está marcando Preciado, ¿no? Esta puerta de salida, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, y con esto vamos cerrando la clase, yo creo que realmente en el marco del curso, digo, acá el desafío va a ser por parte, si ustedes quieren, de las figuras de la feminidad o las figuras del feminismo. Hay también un debate muy fuerte al interior del feminismo entre posiciones eh, respecto de la transexualidad. Yo no conozco, no quiero meterme en algo que desconozco, pero hay una discusión entre TERFs y no TERFs, digamos, ¿no? O sea, entre una posición feminista que va a ser crítica de la transexualidad y una que no, y que va a ser inclusiva. Por supuesto que si yo personalmente tuviera que situarme, estoy en línea con Preciado, digamos, ¿no? Yo creo que la feminidad debe repensarse también en función de lo trans, de la feminidad trans. Entonces allí es donde, ¿cómo se define una voz femenina, un sujeto político femenino? Bueno, no por su cualidad fisiológica, anatómica, digo, no es algo que tenga que ver con una cuestión biológica o fisiológica, sino tiene que ver con una cuestión de posicionamiento, de percepción, de sensibilidad. Esto genera resquemores en ciertas posiciones feministas. Pero bueno, me parece que es una contribución importante, digamos, ¿no? A repensar otras figuras de feminidad, así como la clase pasada lo hicimos con la figura del cyborg, hoy con esta posición tan crítica de Preciado. Y en las próximas clases veremos los textos de Halberstam y de Bompiani, que son distintos, completamente distintos, también para repensar otro tipo de figuras de feminidad. Bueno, espero que les haya interesado. A mí me apasiona este texto de Preciado, así que espero haber transmitido con claridad y pasión esto.
Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, toda intervención es bienvenida, háganlo en el foro de la cursada. Y bueno, les mando un fuerte abrazo y seguimos la clase ya número séptima de género y sexualidad la próxima semana. Que tengan una buena semana.